Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios del último trabajo práctico de gabinete, que es el número 13, donde hablamos acerca de los reguladores de tensión y las fuentes de alimentación lineales. Bien, tenemos el ejercicio 13.1, que es una fuente de alimentación no regulada, de las sencillas, donde nos dice que que hay que estimar la corriente de pico no repetitiva. ¿Por qué dice estimar? Porque en realidad el cálculo riguroso de todo esto involucra resolver el transitorio de todo esto. Y obviamente, al haber elementos no lineales como los diodos, eso complejiza un montón el cálculo, ¿cierto? Porque van a aparecer ecuaciones exponenciales y ya todo eso, acuérdense que el problema que nos trae, matemáticamente hablando más que nada. Ahora, lo que sí podemos hacer es una estimación de esta corriente de pico. Y esta estimación normalmente está por encima de lo que podemos llegar a calcular. Entonces, de calcular de manera precisa, digamos. Entonces, ya con tener una idea, nosotros podemos dimensionar la capacidad que deberían tener estos diodos a la hora de escogerlos cuando diseñemos un circuito y queramos implementarlo físicamente. Bien, entonces los datos que nos dan son que estos diodos son 4001 de 1 ampere, que la resistencia del bobinado es 0,6 ohm y que la tensión en el bobinado secundario es de 18 volt RMS. Perfecto. Entonces, y ustedes dirán, ¿y el capacitor y la carga? ¿Acaso no hace falta conocer su valor? No. ¿Por qué? Porque sin importar qué valor tenga este capacitor, obviamente, cuando hacemos la estimación de esta corriente, suponemos que el capacitor está totalmente descargado. En tal caso, todos los capacitores, en esas condiciones, se comportan como un cortocircuito. Cuando cerramos la llave, ¿cierto? Cerramos la llave, accionamos la alimentación y el capacitor, sea del valor que fuera, eh, va a ser como un cortocircuito. En tal caso, me cortocircuita la carga y directamente es como si viese un cable, nada más. Entonces no importa cuánto valga C o RL. Eso va a importar más en la operación en régimen permanente. Ahí sí va a importar más eso. Pero en el arranque, digamos, no interesa. Perfecto. Entonces, como acá tenemos la tensión RMS del secundario, tenemos que pasarla a tensión pico, o sea, tenemos que hallar B2 máxima. Se supone que la tensión de línea es una tensión senoidal, por lo tanto en el secundario también vamos a tener una tensión senoidal y la tensión pico para una forma de onda senoidal es raíz de 2 por el valor RMS. Entonces, B2 máxima va a ser, sacamos las cuentas, 18 volt por raíz de 2, nos queda 25,5 volt aproximadamente. 25,5 volt aproximadamente. Perfecto. Entonces, como esto es un rectificador en puente, nos va a quedar, por ejemplo, si hacemos este camino, nos va a quedar algo así. Acá va a pasar por a través de este capacitor que va a ser como un cable. Circula, 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 circula por este diodo y vuelve al eh, transformador. Perfecto. Entonces vamos a tener dos caídas de diodo en un hemiciclo. En el otro hemiciclo va a suceder lo mismo con los otros diodos. Entonces, tenemos dos caídas de diodo. Sobre esto, nosotros podemos plantear una ecuación de malla, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2b máxima menos dos veces la caída del diodo eh, menos la corriente, esta de pico no repetitiva, por todo lo que las resistencias que están puestas en juego.
las resistencias del diodo, la resistencia del cable, la resistencia del bobinado, del secundario, etc. Por una R. Todo eso igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale esa R? Y bueno, va a valer 2 veces una resistencia de diodo, ¿cierto? ¿Qué más resistencia? Bueno, acá vamos a suponer que la resistencia de cable es totalmente despreciable. Entonces vamos a tener la resistencia de bobinado secundario más R de bobina secundaria. ¿Cuánto vale esto? Bueno, tendríamos que estimar cuánto vale la resistencia de estos diodos. Bien, va a ser una resistencia de tipo instantánea, valor instantáneo. Entonces, tenemos que ver, tendríamos que conocer esta corriente de pico no repetitiva para esa misma corriente evaluar, que nos permita evaluar la resistencia de los diodos, porque ¿cómo hallamos esta resistencia del diodo? Sería simplemente la caída del diodo dividido la corriente por el diodo. El tema es que la corriente por el diodo va a ser esta corriente de pico no repetitiva, y eso es lo que queremos averiguar. Entonces ahí está el dilema. Pero nosotros, como necesitamos simplemente estimar, no hacer falta tanta precisión en esto, sino simplemente que nos dé un valor de resistencia y ya está. Bien, ¿cómo hallamos esa resistencia? Bueno, una manera es, suponiendo que en promedio, o sea, vamos a considerar que el diodo va a estar trabajando, por ejemplo, en régimen permanente, pasando a través de él 1 amper, que es lo que figura acá en el manual. Figúrense, este dato dice corriente promedio es de 1 amper como máximo. Bueno, para esa corriente de 1 amper, el diodo tiene una caída de tensión de 1 volt. Por lo tanto, por ley de Ohm, nos va a quedar que la resistencia, obviamente esto es una estimación, acuérdense que la característica del diodo es no lineal y no se cumple la ley de Ohm como tal. Entonces, 1 volt dividido 1 amper, 1 ohm. Entonces esta resistencia la vamos a considerar 2 ohm. 2 ohm más 0,6, 2,6 ohm. Esa va a ser nuestra R. ¿Se entendió de dónde saqué R? Acá busqué qué caída de tensión para un cierto valor de corriente que pasa a través del diodo, y bueno, ahí tengo una R. Suponiendo que el diodo va a tener una característica de este tipo. Acuérdense que la característica real del diodo en realidad no es tan exponencial para valores grandes de corriente, porque ya empieza a pesar el efecto del cuerpo y de los contactos, y eso hace que se comporte más de manera resistiva que lineal, como es la característica típica del diodo. ¿Se entiende eso? Entonces, bien, de acá despejamos nuestra IPNR, corriente de pico no repetitiva. Esto va a ser obviamente una estimación, y tenemos 25,5 volt menos qué caída de tensión va a tener, y bueno, vamos a suponer que cae 1 volt en los diodos, o sea, vamos a tener 2 por 1 volt. ¿Qué más? ¿Qué caída de tensión? No hay ninguna más. Listo. Y acá vamos a tener nuestra R, que vale 2,6 ohm. O sea, esta R, que se formó con los diodos, el bobinado y el cable, es la única que limita. Y la R, obviamente, que va a tener también el capacitor. Acuérdense que un capacitor real tiene una R asociada, dinámica. Entonces, pero eso, bueno, para no complicar tanto el cálculo, vamos a considerarla que es 0. Y ya está, porque esto es una estimación. Acuérdense, es una estimación. Entonces de acá vamos a sacar la corriente de pico no repetitiva. Eso nos da un valor de aproximadamente 9 amperes. Ahora, en el manual, esta corriente de pico no repetitiva me figura acá en el datasheet. Fíjense que es esta, IFSM, que acá son las siglas abreviadas de esto. Ese valor es de 30 amperes.
suponiendo esta condición, una rectificación de media onda, etcétera, bla, bla. Acá es una rectificación de onda completa, pero bueno, nos sirve como dato de referencia por lo menos. Fíjense que el diodo lo está cumpliendo, así que ya está. ¿Qué más había que hacer? Nada más. Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 13.6. Nos dice que hay que calcular la potencia del transistor, que es la PC, la potencia del Zener, la potencia de la resistencia, RS, esta, y hay que calcular también la potencia de la fuente de alimentación, bueno, un par de varias cosas. Calcular primero el punto de trabajo del transistor. Bien, y dice acá que le está llegando al regulador de tensión. Acá tendríamos nuestra VCC. Ahí estaría nuestra VCC. ¿Por qué la pongo en minúscula mayúscula en la nomenclatura? Y porque acá, estrictamente hablando, le llega una onda compleja que tiene parte alterna y parte de continua. ¿Se acuerdan que la salida de esta fuente de alimentación es una cosa así? Tenemos tensión a lo largo del tiempo, es una cosa así. Se carga rápido y se descarga lento. Se carga rápido y se descarga lento. Se carga rápido y se descarga lento. Es una cosa así la salida de nuestra fuente de alimentación no regulada. Esto lo podemos descomponer en una especie de onda triangular, ¿cierto? Y que tiene componente alterna de señal y un valor promedio, que sería la componente de continuo. Bien, entonces el valor promedio de esto, según los datos, es 12 volt, el valor promedio de VCC, más menos 1 volt, que ese sería el rizado, más menos 1 volt. Perfecto. Entonces, ¿cómo hallamos el punto de trabajo de esto? Fácil, vamos a considerar el valor promedio de la fuente no regulada, es decir, los 12 volt nada más. Y en base a eso trabajamos. Bien, ¿qué datos más tenemos? Y que la beta del transistor es 100, que la tensión base emisor es de 0,6 volt, que la corriente de codo, de rodilla, del Zener es de 2 mA y que la resistencia del Zener dinámica es de 1 ohm. Perfecto. Entonces, bueno, acá podemos ir planteando las ecuaciones. Tenemos que hallar el punto de trabajo del transistor, es decir, tenemos que hallar PCQ, ¿qué más? ICQ y nada más, eso sería en el punto A. Ahora, ¿cómo hallamos eso? Y bueno, aplicando el análisis estático, que es el que venimos trabajando en toda la materia, lo usamos como una herramienta más. Empecemos a plantear ecuaciones. Tenemos que hallar primero la corriente, ¿cierto? La corriente de reposo. Entonces, primero hagamos algunas consideraciones. Como la beta es mucho mayor que 1, entonces la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor. Para no complicar mucho las cuentas, nada más. Ya está. ¿Qué más? Nada más. Tenemos, suponiendo que el transistor que el Zener está bien polarizado, lo cual es muy probable, vamos a plantear simplemente esta ecuación de malla acá en la salida, que en realidad sería entrada del regulador, pero la salida está por acá, por el emisor, acá está la salida. Bien, o sea, lo que me refiero es que acá esta malla es el circuito de control de corriente del transistor. Obviamente la carga afecta a esta corriente. Bien, entonces tenemos el Zener, tenemos los 0,6 de caída. Fíjense, acá tengo esta polaridad y acá tengo esta otra polaridad. Menos ICQ por RL igual a 0. Perfecto. O sea, el cálculo riguroso de esto, primero sería evaluar a ver si el Zener está activado. Eso sería el cálculo riguroso. Y una vez que descubrimos si el Zener está activado o no, ahí recién sacamos la cuenta.
Porque si el Zener no estuviese activado, esto sería como una polarización estabilizada por emisor. Y eso ya dejaría de ser un regulador de tensión. O si lo es, en realidad sería uno muy malo. Bien. Entonces, guarda con esto que este signo que está ahí, que no viene de la ecuación. Por ahí voy a separar esto. Ahí está. Perfecto, entonces de acá sacamos nuestra corriente, que va a ser BZ menos 0,6 volt dividido RL. ¿Cuánto da eso? Y tenemos 5 volt dividido 50. ¿Por qué 5 volt? Y porque tengo Zener 5,6 volt menos 0,6 volt del transistor, 5. Listo. Nos queda 100 mA de corriente. Perfecto. ¿Qué más? Ahora podemos, si queremos, bueno, calculemos la corriente de base. La corriente de base, ¿a qué va a ser igual aproximadamente? Y a 100 mA dividido 100. Entonces, esto va a ser aproximadamente 1 mA. Perfecto. ¿Qué más? A ver, necesitamos hallar la corriente por el Zener también, la vamos a calcular. Acá acuérdense que tenemos los 12 volts en este punto respecto a masa. Entonces, podemos hallar la corriente en RS, que sería IRS, va a ser igual a los 12 volts menos los 5,6 volts del Zener dividido la RS. Entonces ahí tenemos 12 volts menos 5,6 dividido 500 ohm, nos da 12,8 miliamperes. Ahora, esa corriente es igual a la corriente por el Zener más la corriente de base del transistor. La corriente de base del transistor ya la calculamos, por lo tanto, fíjense que esta corriente es mayor que la corriente de base, suponiendo que el Zener está activado, por supuesto, y se verifica, o sea, el Zener está activado. Esto sería otra manera de verificarlo, o sea, porque si no, el Zener no estuviese activado, acá habría una incongruencia. No me cerraría la cuenta. ¿A qué me refiero que no me cerraría la cuenta? Y que capaz que si yo planteo esta ecuación de nodo, ¿cierto? Que la corriente por esta resistencia, la RS, no se va a cumplir, que es la suma de la corriente de Zener más la corriente de base. En este caso sí se está cumpliendo. A eso me refiero. Bien, entonces calculamos la corriente de Zener, que va a ser los 12,8 mA menos 1 mA, nos queda 11,8 mA. Y ya tengo la corriente por el Zener. Ahora tengo que calcular cuánto vale la BCQ. Fácil, tengo 12 volt menos BCQ. ¿Y cuánto vale la salida? Y la salida vale tensión de Zener menos 0,6. ¿Cuánto vale la salida? 5 volt. Todo es igual a 0. De acá simplemente vemos que BCQ es igual a 7 volt. Y ya tenemos el punto de trabajo del transistor. Con eso podemos calcular PC, que es B por I. BCQ por ICQ. Entonces PC nos queda que es igual a 7 por 0,1. Nos queda en 700 miliwatts, ¿o no? 700 miliwatts aproximadamente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué nos pedía el ejercicio? PZ. Bueno, PZ ya lo podemos averiguar. PZ es igual a BZ por IZ. BZ es 5,6 volt y Z era 11,8 miliamperes. Entonces esto nos da 5,6 por 11,8 miliamperes. Nos da 66, aproximadamente 66,1 miliwatt.
O sea, un Zener de 1/4 de watt sería más que suficiente para esta aplicación. Bien, vamos a copiar acá de nuevo el circuito para ir asociando todas estas cuentas. ¿Qué más tenemos que calcular? PRS. PRS va a ser igual a la tensión BCC menos la tensión de Zener. Es obvio eso, fíjese. Menos la tensión de Zener al cuadrado sobre la RS. Nada más. Tenemos 12 volts menos 5,6 al cuadrado dividido 500. La PRS es aproximadamente 82 miliwatts. ¿Qué más? PZ, PRS, PCC. PCC, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser a BCC por ICC. Pero ICC aquí es igual I a la corriente IRS más la corriente de colector. En este caso, la corriente de IRS, ¿cuánto era? 12,8 mA. Y esta otra era 100 mA. Y estos son 12 volts. Entonces, esto nos queda aproximadamente 112,8 mA por 12 volts. La PCC en promedio va a ser 1,35 watts. Listo. Ya tengo la PCC. Calcular el máximo valor de RS tal que el Zener se mantenga en la zona de regulación. ¿Qué consecuencias traería aumentar el valor de capacitancia del condensador de filtro? Bien, acá tenemos que calcular qué valor de RS podríamos llegar a colocar como mucho, tal que el Zener siga regulando, porque el asunto está en que no puedo colocar cualquier valor de RS, sino que debe estar dentro de un rango. A ver, dentro de estas condiciones tenemos que evaluar eso. Máximo valor de RS. Bien, vamos a de nuevo copiar esto. Para ubicarnos en el circuito de qué estamos hablando. Entonces, RS es igual a BCC menos tensión de Zener dividido la corriente IRS. BCC menos BZ es dividido IRS, aquí es igual, y acá en este caso es IZ más IB, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la peor condición para esto? ¿Cuál me daría el valor máximo? ¿Cuándo me daría el valor máximo de RS? Y cuando la corriente en este caso va a ser fija, porque la carga está fija, la corriente de carga que ve el Zener, que es esta. Por lo tanto, acá vamos a tener 1 mA siempre. Y acá vamos a tener que evaluarla para la IZ, hacer IZK, que en este caso eran 2 mA. Ahora, ¿qué valor le damos a BCC? Porque acuérdense que BCC oscila entre 12 volts más menos 1 volt. Uno estaría tentado a decir que cuando se da la tensión, o sea, tenemos los 12 volts, y esto haría una cosa así. Y acá tendría, o sea, estos serían 12 volts y acá tendríamos 13 volts y acá tendríamos 11 volts en este pico de abajo.
Bien, entonces uno estaría tentado a decir que, bueno, justo cuando son los 13 volts, me da la resistencia máxima. Y lo que pasa es que ese valor de RS, a ver si es el máximo que le podemos colocar. Porque obviamente si colocamos 11 volt, eh, nos va a dar un valor más chico en el numerador. Fíjense que acá tenemos 2 mA, 3 mA. Si colocamos 11 nos va a dar un valor de RS más chico. Si colocamos 13 volt nos va a dar un valor de RS un poco más grande. Ahora, ¿cuál es el que tiene sentido físico? Bueno, el que tiene sentido físico es el de los 11 volt. ¿Por qué? Porque esta sería la peor condición de funcionamiento para el Zener. Ahí es donde tenemos que evaluar el valor de RS. Porque si nosotros calculamos para 13 volts, es una condición un poco mejor que 11. Suponiendo esta misma corriente, ¿cierto? Entonces, esa es la condición, digamos, más exigente. Vamos a colocar acá 11 volt. Y esto obviamente son los 5,6 volt de siempre. Ahora sí, evaluamos la resistencia. Nos queda 11 volt menos 5,6 volt dividido 3 mA. Nos da que la RS máxima, en este caso va a ser máxima. Bueno, acá no lo voy a poner. Voy a poner acá RS máxima que le podemos colocar es 1,8 kilo ohm, como mucho. Si le colocamos una RS más grande, vamos a limitar más la corriente por el Zener y probablemente no logremos estos 2 mA de corriente de rodilla. La corriente de rodilla, ¿cuál es? Acuérdense, esta es la curva de Zener, viene así, está exagerado, la corriente de rodilla más o menos está por ahí. Esa es la IZK. Esto es B, perdón, esto es I y esto es B. Ahí tengo más o menos la IZK. Le tengo que dar como mínimo eso para que el Zener se active. Si yo coloco una RS más grande, me va a dar una corriente por el Zener más chiquita y por lo tanto no se va a activar el Zener. Ahora, si tuviese los 13 volt, lo daría en base al cálculo de los hubiese hecho el cálculo de la RS en base a los 13 volt, acá me iba a dar una RS más grande. Pero el problema está que cuando la tensión de entrada sea 11 volt, esa RS más grande me va a limitar más la corriente. ¿Se entiende? Entonces, con menos razón se va a prender. Ese es el punto. ¿Qué más? ¿Qué consecuencias traería aumentar el valor de capacitancia del condensador de filtro? Consecuencia se refiere a qué pasaría con la corriente de pico no repetitiva, con la repetitiva, en fin. Con la corriente de pico no repetitiva no pasaría nada porque obviamente habíamos dicho que todos los capacitores en esas condiciones, en el tiempo cero, en el tiempo inicial, son cortocircuitos, sea del valor que fuese. El asunto es que mientras más grande sea ese capacitor, más va a tardar el transitorio en extinguirse. Va a tardar más, va a ser una cosa así. La corriente va a ser, por ejemplo, un pico así, y después un pico así, y después un pico así, y de ahí capaz que recién se estabiliza y vienen los piquitos en régimen permanente. ¿Se entiende? Esto sería corriente y esto sería tiempo. A eso es lo que voy. Fíjense, el transitorio tarda más en extinguirse a medida que es más grande el capacitor. Ahora, al valor de la corriente de pico no repetitiva, a la repetitiva no le afecta para nada. Al valor de ese pico. Lo que sí, al valor de la corriente de pico no repetitiva es a la que no afecta. Sí afecta a la duración del transitorio, pero no al valor en sí. El valor pico en sí va a seguir siendo el mismo. Lo que va a tardar es en extinguirse más. Ahora, el valor de la corriente de pico no repetitiva, o sea, la repetitiva, perdón, sí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ahora los diodos van a conducir mientras más grande sea el capacitor, el diodo tarda más en descargarse y se carga en un tiempo más chiquito. Entonces, estos pulsos que antes eran así, para un capacitor más grande van a ser más altos y más angostos.
¿Por qué? Porque se tiene que mantener la misma energía. Va a ser así y más angosto. A la corriente de pico repetitiva sí le afecta el valor del capacitor. Mientras más grande sea ese capacitor, más alto es el pico de la corriente de pico repetitiva. Bien, eso espero que haya quedado claro. Por las dudas, pónganlo más lento al video para que se entienda un poco más, porque perdón, ahí medio como que uno se enrieda. ¿Dónde se debe polarizar el transistor para que sirva como parte del regulador? Y en la región activa, acuérdense de eso. Ya sea que el transistor esté funcionando como un regulador de tensión o como un regulador de corriente, siempre se debe polarizar en la región activa, porque si no, no cumple ninguna de las dos funciones. Acuérdense que el terminal de emisor no es una fuente de corriente. Hay mucho error sobre eso. El terminal que es una fuente de corriente es el colector o drenaje, si estuviéramos hablando de un FET. Pero el emisor no. Acuérdense, está a la vista eso. Miren, si el terminal de emisor fuese una fuente de corriente, acá la corriente de salida, la corriente por la carga, sería independiente de la carga. Y sin embargo no es así. Ahí está a la vista. Lo que sí es cierto es que el terminal de emisor se comporta más como una fuente de tensión porque el emisor sigue a lo que hay de tensión en la base. ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista de eso, este regulador se comporta como un colector común, como un seguidor de emisor, desde el punto de vista del Zener, considerando que la tensión de entrada fuese el Zener, la del Zener, perdón. Bien, ¿qué más? ¿Qué tipo de regulador de tensión hay presente en el circuito? Y este, como vimos en la teoría, es un regulador de tipo serie. ¿Por qué? Porque la corriente de carga pasa casi más que nada a través del transistor. Fíjense que acá teníamos 100 mA y acá solamente 12 mA más o menos. El grueso de corriente pasa a través del transistor y no por lo que es el resto del circuito. Por eso se dice que es un regulador de tipo serie. ¿Qué tensión B de salida entrega la fuente de alimentación? Y fácil. 5,6 volt menos 6 volt, 0,6 volt, 5 volt. Esa es la tensión de salida. Simplemente analizando esta malla. Esta. Ahí. Acá tenemos 5 volt. Listo. Bueno, acá terminamos con esta serie de videos relacionados con los trabajos prácticos de gabinete. Así que nos vemos en otro video. Hasta luego.